las 8:42. Vamos a permitir que Anibelka termine su idea para iniciar inmediatamente la conversación con el doctor José Minier. Efectivamente, yo me sigo refiriendo al tema de la discriminación, al atropello de que fueron objeto estas 11 niñas en el Liceo Unión Panamericana de parte de su director Víctor Ruiz. Y le digo, sobre todo a Oli, a Julio y a los amigos que nos escuchan, que no es un tema, la escuela puede normar inclusive el color del gancho que uses para peinarte. Si mi uniforme es azul y caquis, de repente yo no puedo ir con un gancho fucsia, como el aspirante de ayer a la alcaldía de Santo Domingo Oeste. No, eso se debe normar y es correcto, porque hay un protocolo, porque hay una lógica. Pero de ahí a obligarme a mí, a sacarme de un aula, yo con 11 añitos de edad, a concentrarme en una biblioteca para junto a otras niñas darme una charla, hacerme un adoctrinamiento y provocarme vergüenza porque yo luzco una melena y mi melena es risa. Eso no es solo un problema de fondo en República Dominicana, es un problema de forma que es más preocupante cuando viene de un director. Vamos a suponer que las niñas violaron un protocolo. Pues usted tiene ahí un departamento de orientación o de psicología para tratarlo. No usted como director asumiendo una inconducta que gracias a Dios que el ministerio le sancionó, aún sea una sanción leve, porque eso tú no puedes multiplicarlo. Tenemos que aceptar la diversidad. Y a mí me pueden normar los colores, pero nunca para nada el estilo de mi pelo, si lo llevo suelto o si lo llevo recogido. Doctor Minier, ¿qué ocurrió en el día de ayer? Estamos hablando del juicio preliminar Odebrecht. Entonces está la exposición de Ángel Rondón, está la acusación del Ministerio Público, se plantea que los recursos recibidos por los contratos de Ángel Rondón, pues que esos contratos eran ficticios y que ese dinero era para lavado de activos y pago de soborno. Esa es la acusación del Ministerio Público. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado hasta ahora? Bueno, muy buenos días, Julio Martínez y los demás integrantes del programa, para aprovechar el tiempo. Adelante. Lo que ha sucedido en este proceso lo hemos venido diciendo. A partir del lunes le tocó a la defensa técnica de Ángel Rondón hacerle los reparos a la acusación. Hacerle los reparos quiere decir a esa teoría fáctica de los hechos que ha plasmado de una manera deliberada, de mala fe, tergiversada el Ministerio Público. Nosotros la hemos hecho una forma, línea por línea, párrafo por párrafo y página por página. Hemos ido desmontando esa tergiversación de los hechos del caso Odebrecht. Por una sencilla razón. Lo primero que desmontamos es que nunca en la historia de este país se había visto un caso montarlo a través de un plan mediático, de la posverdad, como le llamamos, posverdad, acusación y justicia. Eso nunca se había visto. Y le dijimos al juez de la instrucción que debía trazar la raya de pizarro en este proceso para que mandarle un mensaje claro al Ministerio Público de que más nunca en la historia de este país vuelva a suceder lo que ha sucedido en este caso. Por una sencilla razón. En el acuerdo de admisión de culpabilidad que firmaron los ejecutivos de Odebrecht el 21 de diciembre del 2016, dicen que a través de un intermediario pagaron 92 millones de dólares. El Ministerio Público aquí le agrega el nombre de Ángel Rondón. Yo creo que si hubiéramos estado en Estados Unidos o en Europa, quien le agregó ese nombre había tenido que dimitir o se le había hecho un juicio disciplinario ante el Consejo del Ministerio Público. Porque una falsedad ante un funcionario público, eso es grave. Y no fue a través de Ángel Rondón que pagó. Eso es mentira, eso se demostró. Pero Odebrecht no dice eso. Odebrecht no dice eso, el nombre de Ángel Rondón no aparece en ningún documento. ¿En ningún documento de Odebrecht? En ningún documento aparece. Y los testigos o quienes otorgaron testimonio a la Procuraduría no hablaron de eso, de que entregaron tanto. No, todo eso es falso. ¿Y entonces? Falso. No, lo que hay es que yo lo primero que hice, hacerle un llamado a la sociedad civil el lunes y a la prensa, de que hay periodistas en este proceso con ese plan mediático, se dejaron utilizar de una manera consciente
e inconsciente. ¿Qué fue lo que dijo Odebrecht? No, yo le voy a decir lo que dijo Odebrecht. Adelante, vamos a escucharlo. Que se dejaron utilizar de una manera consciente e inconsciente. Y sociedades civiles que están llamadas a preservar la seguridad jurídica, la institucionalidad del sistema de justicia de este país, como finjo y participación ciudadana. Nosotros le hemos llamado desde hace mucho, y da pena que no tengan una persona viendo para que recojan la verdad sobre ese proceso. ¿Qué han dicho los delatores, Aniberca? Sencillo. Todos lo han dicho, que lo único que hay en Rondón, los 5 delatores que están ofertados como testigos, que hay en Rondón, ejercía la función en 4 condiciones, que era su representante comercial, que era consultor, que era contratista y alquiler de equipo. Y todo el dinero que él recibió está en base a eso. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer la prensa investigativa? De esas 1.711 pruebas que dice el tribunal que hay y el Ministerio Público, auditarla y ver si hay una sola hoja de las 10.000 hojas que vincule a Rondón con un hecho ilícito. Entonces no se puede ¿En cuántos años el señor Rondón habría recibido de Odebrecht 83 millones de dólares? Se lo pregunto porque es una información o una especie de titular que hoy se destaca en los medios. Nosotros, ¿fue así? 83 millones. 83.2, pero él nada más ha recibido 79.2 millones. O sea, que le deben. No, a él le debe todavía Punta Catalina entero. Doctor, ¿se lo debe Odebrecht? No, pero déjeme terminar la idea de los 83 o millones. El gobierno? ¿Se lo debe Odebrecht? El gobierno no tiene nada que ver. Odebrecht. Con el quien tiene contrato y con Odebrecht. ¿Qué sucede de los 83 millones? Hay 3 puntos y pico de millones que él era consorciado del acueducto de la línea noroeste de Pinalito. Entonces hay 79.2 que son de representación. Y todas las transferencias que Rondón recibió, todas las depositó el 16 de enero del 2017, todas, y están auditadas por la Superintendencia de Bancos, todas. Eso es una falacia y una tergiversación del Ministerio Público, decir que recibió 136 millones Rondón, cuando ellos no tienen base. Entonces lo que debería todo el pueblo dominicano decir, ¿por qué firmó un acuerdo con 92 si Rondón recibió 136? Entonces, si tú multiplicas 136, son 272 millones de pesos que tenía que recibir el Estado Dominicano. Y ha perdido 8 para llegar a 100, más 36, 44 y 44, 88 millones de dólares. Ha perdido el Estado con el acuerdo que se llegó con ellos. Entonces, ¿qué sucede, señores? Que este caso, la prueba que depositó Rondón el 16 de enero del 17 se parece al juicio que le hicieron al capitán Dreyfus en Francia, que dividió a Francia, que un general lo llama y le dice, venga vestido de civil, que hay un consejo militar, y se pone chivo. ¿Y cómo vestido de civil si hay un consejo? Y se amarra, se mueve la mano derecha y el general le dijo, escríbame una lista de unos nombres. Ve que la mano derecha del general está enyesada con y le da unos nombres. Esa lista que sale ahí, cuando él va poniendo los nombres, se va poniendo sudoroso. Dreyfus aparece en el zafacón de la embajada de Alemania. Le hacen un juicio por delator. Todas las pruebas que están en ese expediente la dio Rondón el 16 de enero. ¿Qué es lo que han hecho? Multiplicar esa transferencia, y eso se desmontó ayer. ¿Por qué ellos dicen 136? Odebrecht dice el 21 de diciembre del 16 92. Que son 92. Un auditorio de Odebrecht dice, le da que está depositado el 1 de marzo, dice que son 44 millones nada más. Y dice en el concepto que se demostró, pago de representación comercial. Entonces, ¿de dónde puede sacar el Ministerio Público qué de soborno? Yo no me explico eso, sinceramente. ¿Pero dónde ellos sustentan lo de soborno? Doctor. Porque es un invento, como el invento que está de que aparece el nombre Rondón. Doctor, de donde sacan lo de soborno es de la admisión en Estados Unidos de Odebrecht de que había entregado soborno en República Dominicana por 92 millones de dólares. De acuerdo. Es decir, que 800 y pico de millones en toda la región, 92 en República Dominicana. En el caso del acuerdo que firma la empresa Odebrecht con el Ministerio Público,
ellos dicen a través de un intermediario. ¿No era deber del Ministerio Público exigirle para la firma de este acuerdo, de acuerdo a lo que dice nuestra normativa procesal penal, el nombre del intermediario? Es sencillo. Lo primero, hacerte una observación. En el acuerdo que firman aquí, ellos dicen en el artículo 3 que fue en ellos directamente que lo dieron. Y no hablan de intermediario, ni de coautor, ni de cómplice. A la hora de una empresa internacional instalarse en la República Dominicana, generalmente tiene representación local y paga los servicios por ello. Sí, hay transferencias que son de aquí locales y transferencias internacionales. Eso está todo detallado y documentado. Lo que el Ministerio Público, Eury, lo que debe venir aquí, o mandarle un Twitter y un fax, es decir, una sola hoja de toda esa transferencia, de los 136 millones que diga en esa transferencia, transfiriéndole a una de esas compañías de Rondón, en el concepto, porque todas tienen concepto, para pagarle a uno de cualquiera de esos 6 coimputados que están ahí. Pero, o de los 6 que sacaron. Doctor, de los 7, si aparece en el nombre. ¿Qué pasó? Porque antes de Rondón hablaron los otros encartados. Entonces, en la declaración de alguno de ellos, ¿qué pasó? ¿Hay algo que liga a Rondón? No, tú dices de los otros 6 coimputados que lo archivaron provisionalmente. Sí. No, de los que están acusados. Ni los 6 que se fueron anterior, en la medida de cohesión sí lo cogen, ven la incoherencia, porque el cojo y el que come pecado tienen que tener mucho cuidado. Esa acusación y todo eso que se ha hecho, ese plan mediático, tiene la pata corta, no llega muy lejos y se está demostrando aquí. ¿Qué es lo que pasó? Que ellos dijeron en la medida de cohesión que Mito Clemontá, Julio César Valentín, Rudy González, Alfredo Pacheco recibieron soborno, lo dicen públicamente, y después archivan diciendo que no pudieron corroborar eso. Entonces, eso mismo que le dijeron a aquellos, por ejemplo, en el mismo párrafo que está en la medida de coerción y el mismo delator, está lo de Andrés Bautista. ¿Y por qué Andrés Bautista se está conociendo un juicio contra él cuando no hay una línea que diga que Rondón le dio ni 100 pesos ni 100 millones? Entonces, ¿por qué busca ahí a Andrés Bautista en esas 518 páginas? ¿Qué busca Tommy Galán? Que en las 518 páginas no hay una línea que llame el Ministerio Público aquí, cualquiera de ellos, y que diga, Minier cuando leyó la acusación fue de noche, se le fue la luz y se le pasó en tal página, tal párrafo, que decimos que Tommy Galán recibió tanto a través de una transferencia, a través de un cheque, a través de un video, está depositado en la acusación, a través de una interceptación de una llamada, se oyó que se lo iban a mandar con fulano de tal. Ahí no hay nada, señores. Absolutamente nada. ¿Cómo tú explicas entonces, perdón, dame un segundito, dentro del mismo marco de lo que estamos explicando, está claro que si el soborno es un acto, es un delito, y si una empresa decide cometerlo, no va a hacerlo públicamente y probablemente no lo registraría. Ahora, es deber del Ministerio Público buscar elementos que prueben este hecho. Por eso era que le preguntaba en principio si el Ministerio Público se había encargado de obtener concretamente pruebas ciertas, precisas y comprobables a partir del acuerdo. Pero lo que tú dices es lo que el Ministerio Público hizo, rastrear el dinero de Rondón, a ver dónde cayó ese dinero. Por ejemplo, pero Rondón tenía contrato con Odebrecht, pero sí con contrato le obligaban a Odebrecht a pagarle el 2% y el 1%. Y el Ministerio Público se inventa que son documentos simulados. Se le demuestra, para existir un documento simulado, le leímos decisiones de Jorge Subero Isa, no para que diga que Minier parcializado por lo que Rondón le está pagando, está inventando. Leí el libro de los contratos y cuasi contratos del pasado presidente de la Suprema, Subero Isa. ¿Qué dice Subero Isa? Que los contratos simulados, si fuera simulado, que no son simulados, son válidos porque lo que ocultan es la realidad de un contrato real. Pero más aún, ¿qué dice Subero Isa? Que para tú demostrar que es simulado, debe demostrar el contraescrito que diga que es simulado. Si un delator dice que es simulado, que es ficticio, porque esa palabra en la normativa no existe dominicana, ficticio es simulado. Ese delator, cualquiera de los 5, decir, mire este contradocumento, que eso es simulado. Pero más aún, este otro contrato invalida eso. Pero entonces, peor aún, para que la gente vamos a decir que se cometió un fraude, que Rondón cometió un fraude con ese, en el hipotético. Vamos a coger ese escenario.
para que la gente se sienta bien y conforme de lo que quiere oír. Entonces, cometió un fraude. El tercero perjudicado, que supuestamente el Estado Dominicano, como es de orden público, puede investigar. Entonces, como hay 17 obras que a través de esos contratos simulados se cometió un fraude, ¿dónde están la auditoría que de esas 17 obras que dice que están sobrevaluadas? Melton y Everett. Melton. Sí. Lo que a mí me extraña y lo que veo es que se ha politizado el tema de Odebrecht. Porque aquí parece que debe haber muchos imputados y muchos presos por representaciones de multinacionales. En la generación no hubo quien no fue un representante de cada compañía de generación para traerla al país. Sí. Y recibieron dinero. Yo no veo a ningún imputado. Absolutamente. Y en el caso de Odebrecht, ya que se llegó a un acuerdo con el Estado, pero yo veo en Estados Unidos, en Miami, donde voy siempre, y en muchos estados de Estados Unidos, que Odebrecht sigue construyendo también. Y acusaron de soborno y de delito, y pagaron, que yo creo que son impuestos que se debieron pagar. Entonces, ¿cuáles son los imputados que han habido que no sean de Odebrecht? Porque esto es un caso que yo creo que es más político que otra cosa. Milton, qué bueno que tú haces esa observación, porque el lunes lo primero que yo le dije al juez y al plenario y a la sociedad, que delimité el escenario. Lo Exacto. mismo que tú estás diciendo, esto no es un juicio político. Y le dije, lo que creen que con este proceso, judicializando la política, van a sacar el PLD del gobierno, se equivocaron. Se equivocaron medio a medio. ¿Y por qué? Por una sencilla razón. Andrés Bautista es el pasado presidente del PRM, el segundo partido de oposición. Y el PRM no ha tenido la cachaza ni el valor de decir que eso es infundado contra Andrés Bautista. De que ahí no hay una hoja que diga que Rondón le dio dinero a él. ¿Por qué? Y Chu lo mismo. ¿Por qué? Porque quieren usarlo de carne de cañón, de eliminarlo en su partido, y que como si tuviera lepra, la sociedad civil no puede decir que se ha violado la norma, las asociaciones empresariales no son capaces de decir se le está violando la norma a Ángel Rondón, ese empresario, el Senado de la República no es capaz de hacer un comunicado y un espacio pagado o una rueda de prensa defendiendo a Tommy Galán. Porque todo el mundo tiene miedo de que diga, pero lo está defendiendo porque también recibió dinero. Eso es una farsa, una doble moral lo que hay en este país. Si de verdad queremos constituir cero impunidad, cero corrupción, vamos a hacerlo apegado a la norma, a la Constitución de la República, pero no inventando expedientes como eso. Miniere, he escuchado a personas del sector judicial, del Ministerio Público, decir lo siguiente. En Estados Unidos, Odebrecht dijo la verdad, que dio $92 millones aquí en soborno. Allá dijo la verdad. Aquí firmó un contrato de formalidad, diciendo, bueno, lo hicimos a través de un agente comercial que nosotros teníamos. Y que supuestamente ellos, es lo que dicen, incluso lo han escrito, lo han escrito en varios documentos que han hecho, expresan que esa expresión de Estados Unidos es la correcta, lo de aquí es una formalidad, entonces que ellos demuestran que esos 92 millones fueron el soborno que tanto están buscando. Lo primero, Eury, que eso es todo una especulación de que quiere sacar a PLD con este proceso. Es lo primero. Y lo segundo es que donde el legislador... ¿Qué es un soborno? ¿Qué es un soborno? Te voy a explicar ahora, pero para no perder el hilo conductual de lo que tú acabas de decir. Donde el legislador no distingue, ni el Ministerio Público puede distinguir, ni mucho menos el juez que está llamado. Si en ese acuerdo de admisión de culpabilidad, el acuerdo de lenidad de Brasil y en el criterio de oportunidad no dicen ni que Rondón fue a través de... no puede ponerlo el Ministerio Público. En el artículo 3A, en la cláusula 3A del contrato del acuerdo de lenidad en Brasil, dice Odebrecht que son ellos lo único. En admisión de culpabilidad dicen que a través de un intermediario sin poner nombre ni lo mandan. Y en el de aquí lo mismo. Y esa acusación está redactada a sí mismo, de que Odebrecht fue el autor, pero más aún en la página 68 de la medida de coerción, cuando entrevistaron a Emiliano Suero, dijo que cuando a él le fue un alto ejecutivo de Odebrecht, le ofreció $80,000. Nosotros le solicitamos
al Ministerio Público que nos diera ese interrogatorio, hizo caso omiso. Se lo solicitamos al juez de control y no lo dio. Y ese señor no está como testigo, ni dice que es Rondón ni nadie. ¿Cuál es la situación del señor Rondón respecto al fisco? Porque puede ser un alegato también del Ministerio Público por el recibir esta cantidad de dinero como pago a sus servicios. Y a su vez pregunto, tomando en cuenta todo el historial, tomando en cuenta el historial, entonces, ¿por qué entienden ustedes que el Ministerio Público insiste en hacer una acusación que se desmonta fácilmente? Si hay problema del fisco en la DGI, él ha reportado de activos 1.500 millones. O sea, el Ministerio Público no tomó eso como elemento para No, nada, eso se ni le a favor, depositó. Él cogió el camino más corto de irse a la mayoría, al populismo penal. Sí. Julio, una última pregunta. Le preguntaba si no hay elementos, sí, entonces... No, entonces la DGI, si hay alguna violación de evasión, entonces el Código Tributario dice cuál es doctor, la pena. Este es un proceso que se está conociendo en última instancia, que es en el Tribunal, la Suprema Corte de Justicia, porque involucra un miembro del Congreso de la República. Una magistrada del tribunal le pidió públicamente al Ministerio Público que tratara de fortalecer ese expediente ante las debilidades que usted expone. Es decir, la prueba deben ser ciertas, precisas y comprobables. Cuando yo digo lo entregué a través de un representante, no estoy siendo precisos como debieron ser en el contrato. ¿Qué esperan ustedes en un momento en el que los jueces están sometidos a presión popular, mediática, como usted dice, están sometidos también a selección de jueces en esta coyuntura que tiene? Es decir, es una coyuntura complicada en la que los jueces están siendo seleccionados, por un lado, y a la segundo, declaración de la embajadora también. Declaración de la embajadora por otro lado, es decir, me quitan la visa. Okay. Entonces, con esta finalizamos. Se puede fallar de manera libre, apegado a los principios de ley, con todas esas presiones. Bueno, el magistrado Francisco Ortega Polanco, lo único que él tiene que apegarse fue, como dijo en la Odisea Circe a Ulises: no escuche los cantos de sirena, y como dijo el doctor Joaquín Balaguer, ni escuche la Casandra criolla. ¿Por qué? Por una sencilla razón. En ninguna parte del mundo se le ha quitado la visa a un juez de la Suprema Corte de Justicia, porque eso atentaría contra la seguridad, la soberanía y la estabilidad institucional de un país. En el único país que ha sucedido en Venezuela, porque es un asunto político. Entonces, ese magistrado juez Ortega, que es lo que nadie ha dicho, ni la prensa, nadie, sin excepción, ni la sociedad civil, que es lo que van a vivir hoy, nosotros le vamos a entregar, nada más denme 30 segundos, hoy, a las 10 de la mañana, este índice de documentos a toda la prensa, para que cuando estemos discutiendo prueba por prueba, a ver si el Ministerio Público la entregó. Porque el juez Ortega, ese juez Ortega, como juez de control, en su sentencia 30, le dice al Ministerio Público, me permito leerlo, porque esto es lo grave del desacato de una decisión de un juez del más alto nivel de este país, que dice el Rondón, cuando lo interrogan el 11 de enero del 17, le manda un acto a su abogado, un acto de así diciéndole: deme el interrogatorio de Marcelo Joque y deme un resumen sintético de lo que pasó. ¿Qué dice el juez Ortega? ¿Qué dice el juez Ortega? Respecto de la comunicación enviada el 13 de febrero del 18 por el señor Ángel Rondón Rijo, a los fines de que le fueran entregadas, en la medida que fueran produciéndose, procedió a intimar mediante el acto número 162/18, fecha 10 de mayo 18, otorgándole un plazo de 3 días para que cumpliera con lo solicitado. Por lo que al día de hoy, eso al 30 de mayo del 18, no se le ha dado cumplimiento, dice Ortega, lo que constituye una negativa tácita de la Procuraduría antes señalada y una violación al derecho fundamental de defensa y al debido proceso. Cuando se presenta la acusación, en el escrito de reparo, nosotros planteamos la nulidad de la 1.700, entre comillas, pruebas que tiene el Ministerio Público, y por vía de consecuencia, la nulidad de la acusación, porque no están en ese índice. Bien. Se quedaron sin prueba. Entonces, Rondón recusa
a Ortega porque perdió el principio de objetividad y el principio de imparcialidad, porque ya él lo comprobó, él no podía conocer eso. ¿Qué es lo que debía hacer el Ministerio Público? Darnos aquiescencia. Ellos quisieron con Ortega, ahora Ortega va a tener que anular ese proceso por esto. Obligado. Bueno. Y déjeme decirle ya 30 segundos un aporte a la sociedad. 15 segundos, por favor, que ¿Qué es lo que hay que hacer? Si no se aplica la norma, es que eliminemos el juez de la instrucción. Bueno, ahí es que voy. Que se elimine el juez de la instrucción y entonces uno vaya a discutir a esto, el juez de fondo, y no se pierde el tiempo. Bueno. Con el desmonte de todo este andamiaje, todo este expediente que te han demostrado que no son culpables los imputados, ¿realmente van a recusar a Ortega? No, ya pasó y el Pleno de la Suprema dijo que ahora él tiene una camisa de fuerza, que él no puede revocar su propia decisión. Están asustados. Peor todavía. Señores, gracias al doctor Minier. Cambio y fuera.